Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de un buen chismecito, ¿verdad? Porque hoy, amigos nos vamos a sumergir en un tema que su copyright que les encanta, el romance, el misterio y, bueno, digamos que la especulación superíndice 3N jugosa. Estamos hablando de Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu. Rense porque vamos a desentrar más menos a los rumores, las pistas y las teorías sobre esa supuesta escapada secreta al parauso que según dicen, los dejo superíndice 3 completamente sin aliento. Y no solo eso, también copyright analizaremos su relación superíndice 3N, su química en pantalla y fuera de ella, y trataremos de descifrar si realmente hay algo que amistad entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de cotilleo y suposiciones, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o incluso si ya son veteranos del canal, pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Hórganlo. Es gratis. Solo toma un segundo. Y lo es importante les asegura no perderse ni uno solo de mis superíndice 3 vídeos llenos de chismes de celebridades, análisis de tendencias y por supuesto, mucho entretenimiento. Así que no lo piensen y pulsen ese botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N ahora mismo. Se los agradeceré copyright infinitamente. Bien, ahora que ya hemos cubierto los aspectos logísticos vamos al grano. Mert y Afra. QU Copyright pareja. Ya sea en la pantalla interpretando a Seyran y Ferit en la exitosísima serie, Yalu con Diere Sisan, o fuera de ella, caminando por alfombras rojas y compartiendo momentos con sus fans, estos dos irradian una energía especial. Y es precisamente esa energía, esa química innegable, la que ha alimentado durante meses, incluso aún más menos los rumores de un posible romance secreto. Recordemos un poco sus inicios. Cuando comenzaron a trabajar juntos, ambos eran superíndice 3 venes, talentosos y con un futuro prometedor por delante. La serie Yalu con Diere Sisan los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, convirtió copyright dolos en ídolos de masas. Y con la fama, inevitablemente llegaron los rumores. Al principio eran solo susurros, comentarios en redes sociales, especulaciones de fans que veían algo que una simple relación superíndice 3N profesional entre ellos. Pero a medida que la serie avanzaba y la intensidad de sus escenas románticas aumentaba, los rumores se fueron intensificando. ¿QU Copyright es lo que hace que esta pareja sea tan atractiva para el público? Bueno, yo creo que son varios factores. En primer lugar, la química. Es innegable. Cuando Mert y Afra estuvieron juntos en pantalla, la chispa salta. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactúan, todo parece indicar que hay algo de la actuación superíndice 3N. Y seamos honestos, a todos nos encanta un buen romance en la pantalla. Pero no se trata solo de la química. También copyright es su talento. Ambos son actores increíblemente versátiles y convincentes. Son capaces de transmitir una amplia gama de emociones, desde la pasión superíndice 3N y el amor hasta el dolor y la desesperación superíndice 3N. Y esa capacidad de conectar con el público a un nivel emocional es lo que los convierte en estrellas tan queridas. Y luego, por supuesto, el misterio. Mert y Afra siempre han sido muy discretos con su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones en público, y siempre han negado rotundamente cualquier romance entre ellos. Pero esa discreción superíndice 3N, esa falta de confirmación superíndice 3N oficial, solo ha alimentado a los rumores. ¿Por qué QU Copyright es ese emocionante que un romance secreto? Y a QU es donde entra en juego la famosa escapada secreta al parauso. Hace unos meses empezaron a circular en redes sociales rumores sobre un viaje que Mert y Afra habrían hecho juntos a un destino ex su superíndice 3 tico. Se hablaba de playas de arena blanca, aguas cristalinas, cenas románticas a la luz de las velas. Un verdadero parauso terrenal. Por supuesto, nunca hubo confirmación superíndice 3N oficial de este viaje. Ni Mert ni Afra lo confirmaron, y tampoco se publicaron fotos o vídeos que lo demostraran. Pero eso no impidió superíndice 3 que los fans empezaran a investigar,
a buscar pistas, a analizar cada detalle de sus redes sociales en busca de alguna evidencia que corroborara los rumores. Algunos decían haber visto a Mert y Afra juntos en el aeropuerto. Otros afirmaban haberlos reconocido en un restaurante exclusivo en la isla. Incluso hubo quienes juraban haber tomado fotos de ellos caminando de la mano por la playa, aunque esas fotos nunca llegaron a aparecer en Internet. Lo cierto es que a pesar de la falta de pruebas concretas, la historia de la escapada secreta Kalu Superíndice 3 hondo entre los fans. Y no es difícil entender por qué copyright. La idea de que Mert y Afra, después copyright de meses de negar su romance, finalmente se hubieran dado una oportunidad para estar juntos a solas, lejos de las maras y los paparazzi, es simplemente irresistible. Pero ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hubo una escapada secreta al paraíso? ¿Hay algo muy de ese que amistad entre Mert y Afra? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que podemos decir con seguridad. En primer lugar, la química entre Mert y Afra es innegable. Ya sea en la pantalla o fuera de ella, estos dos irradian una energía especial que es difícil de ignorar. En segundo lugar, ambos son personas muy discretas con su vida personal. No les gusta hablar de sus relaciones en público, y prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Y en tercer lugar, los rumores de un romance secreto entre ellos han existido durante mucho tiempo, y a pesar de la falta de pruebas concretas, siguen siendo muy populares entre los fans. Entonces, ¿qué copyright significa todo esto? Bueno, yo creo que significa que hay algo especial entre Mert y Afra. No su copyright si son solo amigos, o si hay algo muy de ese ayu de la amistad. Pero lo que su copyright es que su relación superíndice 3N es fascinante, y que seguir u copyright mos hablando de ella durante mucho tiempo. En resumen, hoy exploramos los rumores de una escapada romántica secreta entre Mert y Afra, analizando su química, su discreción superíndice 3N y el impacto que tienen en sus fans. Aunque no podemos confirmar si realmente hubo un viaje al paraíso, la especulación superíndice 3N y la esperanza de un romance entre ellos continúan encendiendo la imaginación superíndice 3N de muchos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión superíndice 3N en el mundo del chisme y las especulaciones amorosas. A mí me encanta superíndice 3 compartirlo con ustedes. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente valoro su tiempo y atención superíndice 3N. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra tienen un romance secreto? ¿O son solo buenos amigos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño más menos o favor ese. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright gemme un me gusta. Es una forma sencilla de demostrar su apoyo al canal y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y si creen que a alguno de sus amigos también copyright, le gustará este vídeo, compútanlo. Corran la voz. Y por supuesto si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se arrepentir UGN. Gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Besos y abrazos. Pero esperen un momento. Que no se acabe la fiesta del chismorreo, porque tengo aún más jugo que exprimir de esta naranja. No nos conformemos con rascar la superficie de la especulación, vamos a sumergirnos en las profundidades de las redes sociales, en los rincones oscuros de los foros de fans, y en las declaraciones ambiguas de allegados para desmenuzar cada migaja de información y construir la teoría más plausible, o la más divertida. ¿Por qué seamos realistas? ¿Quién necesita la verdad cuando tenemos la imaginación? Aunque si la verdad llegara a golpear nuestra puerta en forma de confirmación oficial, la abrazaríamos con gusto. Pero hasta entonces a especular se ha dicho. Volvamos a Yalan, la serie que como un cupido moderno, unió a Mert y Afra. No solo es el escenario donde florece su química, sino también una fuente inagotable de material para los shippers. Cada mirada intensa, cada roce accidental, cada diálogo cargado de tensión sexual, todo se analiza con lupa. Y no los culpo, yo también lo hago. Porque admitámoslo, los guionistas de Yalan saben cómo jugar con nuestras emociones.
Nos dan pequeños bocados de romance suficientes para mantenernos enganchados, pero sin llegar a satisfacer nuestra sed de amor. Y claro, eso alimenta aún más la fantasía de que lo que vemos en pantalla es un reflejo de lo que sucede detrás de cámaras. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué opinan los críticos de televisión sobre la química entre Mert y Afra? He estado investigando y he encontrado algunas opiniones interesantes. Algunos críticos alaban su capacidad para transmitir emociones complejas y genuinas. Dicen que su actuación es tan convincente que es difícil creer que no haya algo más que amistad entre ellos. Otros, más escépticos, señalan que es su trabajo actuar y que están simplemente haciendo un buen papel. Pero incluso estos críticos admiten que hay una cierta magia en la pantalla cuando Mert y Afra comparten una escena. Y no olvidemos las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Ese terreno minado donde cada palabra, cada gesto, cada sonrisa puede ser interpretada como una confirmación o una negación de los rumores. Mert y Afra han sido interrogados hasta la saciedad sobre su relación, y siempre han respondido con evasivas y vaguedades. Somos muy buenos amigos, tenemos una gran conexión, nos llevamos muy bien fuera del set. Bla, bla, bla. Ya sabemos el libreto. Pero, ¿qué hay entre líneas? ¿Qué nos están ocultando? Ahí es donde entra en juego nuestra capacidad de detectives. Analicemos, por ejemplo, el lenguaje corporal. ¿Se miran a los ojos durante las entrevistas? ¿Mantienen la distancia física o se rozan accidentalmente? ¿Sus sonrisas son genuinas o forzadas? Todo, absolutamente todo cuenta. Y créanme, los fans de Mert y Afra son expertos en leer entre líneas. Recuerdo una entrevista en particular donde a Afra le preguntaron directamente si estaba enamorada de Mert. Ella se ruborizó ligeramente, sonrió nerviosamente y respondió: Mert es un gran compañero y lo aprecio mucho. ¿Qué significa eso? ¿Significa que sí, pero no quiere admitirlo? ¿O significa que no, está harta de que le pregunten lo mismo una y otra vez? El misterio continúa. Ahora hablemos de la famosa escapada secreta al paraíso. Como mencioné antes, nunca hubo confirmación oficial, pero los rumores persisten. Y cuanto más tiempo pasa sin que se desmientan, más probable parece que haya algo de verdad en ellos. Imaginen la escena: Mert y Afra escapando del estrés del rodaje y del asedio de los paparazzi, buscando un rincón tranquilo en el mundo donde puedan ser ellos mismos, sin tener que fingir ni esconderse. Playas desiertas, puestas de sol espectaculares, cenas románticas a la luz de las velas. Suena como el guión de una película romántica. ¿Dónde podría haber sido este paraíso secreto? Las Maldivas, Bali, alguna isla remota en el Caribe. Las opciones son infinitas. Lo que sí sabemos es que Mert y Afra tienen un gusto exquisito y que les gusta viajar. Así que es probable que hayan elegido un destino lujoso y exclusivo, donde puedan disfrutar de la privacidad y el anonimato. Pero, ¿cómo lograron mantenerlo en secreto? Bueno, tienen que ser bastante astutos. Podrían haber utilizado nombres falsos al reservar los vuelos y el hotel. Podrían haber viajado por separado para evitar ser reconocidos. Y podrían haber prohibido a sus acompañantes publicar fotos o vídeos en redes sociales. Sin embargo, siempre hay un riesgo. Siempre hay alguien que los reconoce, alguien que toma una foto a escondidas, alguien que filtra información a la prensa. Por eso el hecho de que la escapada secreta siga siendo un misterio es aún más intrigante. Y ahora, para darle aún más sabor a este guiso de chismes, vamos a hablar de las exparejas de Mert y Afra. Porque, seamos realistas, el pasado siempre vuelve para perseguirnos, especialmente cuando somos famosos. Antes de Yalan, Mert tuvo una relación con otra actriz turca. Se decía que estaban muy enamorados, pero la relación terminó abruptamente. Algunos rumores apuntaban a una infidelidad, pero nunca se confirmó nada. Afra, por su parte, también tuvo varias relaciones sentimentales en el pasado. Se la vinculó con algunos de sus compañeros de reparto, pero nunca llegó a formalizar ninguna relación. ¿Cómo influyen estas relaciones pasadas en el presente? ¿Sienten celos Mert y Afra el uno del otro? ¿Temen repetir los errores del pasado? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder, pero que por supuesto, nos encanta especular. Lo que sí sabemos es que el amor es complicado, especialmente cuando estás en el ojo público.
La presión de los fans, las expectativas de la prensa, los juicios de la sociedad, todo eso puede hacer mella en una relación. Por eso, si realmente hay algo entre Mert y Afra, entiendo por qué prefieren mantenerlo en secreto. Quieren proteger su amor de las garras de la fama y construir una relación sólida y duradera. Así que, ¿cuál es el veredicto final? ¿Son Mert y Afra la pareja del año? ¿O son solo buenos amigos? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que su historia es fascinante y que seguiré siguiéndola de cerca. Y les invito a ustedes, mis queridos suscriptores, a que me acompañen en esta aventura. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías, cuenten sus experiencias. Hagamos de este vídeo un gran debate sobre el amor, el misterio y la especulación. Porque al final del día, ¿qué es la vida sin un poco de chisme y romance? Así que sigan soñando, sigan especulando y sigan amando. Y recuerden suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos llenos de chismes, análisis y entretenimiento. Nos vemos pronto. Besos y abrazos. Hasta la próxima.